Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa, en la que una vez más nos ha tocado a aquellos que nos dedicamos a informar, a comunicar, a analizar, a observar la realidad pragmáticamente, informar acerca de una tragedia, de un hecho lamentable, de una desgracia que es una mancha negra más en la historia de la humanidad, una mancha imborrable, indeleble. Es una marca que ha quedado para siempre y que lamentablemente es aquello que nos puede hacer de alguna manera reflexionar. Ojalá pudiéramos reflexionar de otra manera, pero es de esta manera en la que el mundo reflexiona y ha estado reflexionando, reitero, lamentablemente, para hacer frente a cómo combatir el terrorismo, a cómo erradicar el terrorismo y a cómo garantizar un mundo más seguro desde el punto de vista de la política, del poder político hegemónico mundial, desde el punto de vista incluso del sistema de Naciones Unidas, cosa que estaré tocando en unos instantes. Pero ¿a qué me refiero con todo esto? Me refiero a que se produjo otro atentado terrorista, sí, tan grave y lamentable como uno que se produzca en París, en Bruselas. Esta vez la víctima ha sido Estambul, Turquía. Sí, no es la capital de Turquía, la capital de Turquía es Ankara, pero Estambul es la ciudad más poblada y visitada de Turquía, ya que se produjo un atentado en el aeropuerto internacional Atatürk de Estambul, en Turquía, un país muy importante, aquel que llaman Turquía el país que es el puente entre Occidente y Oriente. Y es que lamentablemente se ha producido un saldo de 46 muertos y más de 230 heridos en explosiones en el aeropuerto Atatürk de Estambul. Lo importa y lo informa, mejor dicho, la BBC Mundo, comunicando y alegando que al menos 46 personas murieron y más de 230 resultaron heridas en un ataque registrado en el aeropuerto internacional Atatürk de la ciudad de Estambul, la más poblada de Turquía. Según informaron las autoridades, 3 atacantes dispararon con armas largas a los guardias en la entrada de la terminal, irrumpieron en el recinto y se produjo un intercambio de disparos con la policía hasta que alrededor de las 22 horas, hora local, a las 10 de la noche, se inmolaron, según testigos. Según las autoridades, entre los fallecidos hay 13 extranjeros. El primer ministro turco, Binali Yildirim, precisó que los agresores llegaron al aeropuerto en un taxi. Sí, curiosamente llegaron en un taxi. De hecho, el taxista que los condujo hasta la terminal del aeropuerto fue interrogado. No tenía nada que ver, pero fue un ataque y un plan tan premeditado y tan bien planificado que les dio incluso la oportunidad y les permitió a los atacantes llegar al aeropuerto en un taxi. Arabia Saudita indicó anteriormente que al menos 7 de sus ciudadanos resultaron heridos en el ataque. Como pueden observar en la imagen, se aprecia al aeropuerto internacional de Atatürk en Estambul, muy cerca de la zona central de Estambul, en Turquía. Pero sin duda alguna, el primer ministro turco Yildirim afirmó que las primeras pistas sugieren que el autonominado Estado Islámico, el grupo terrorista que ha asado y odiado a la humanidad durante aproximadamente unos 2 o 3 años y que ha sido el autor de ataques y tragedias que han marcado la historia para siempre de la humanidad y lo marcarán, como los ataques que se produjeron en París, tanto el de Charlie Hebdo como el que se produjo en noviembre de 2015, el 13 de noviembre de 2015 en París, los 2 ataques en París y el ataque en Bruselas, en el aeropuerto internacional de Zaventem en Bruselas, Bélgica. Sí, sí, y se habla de que el autodenominado fue el responsable del ataque, aunque nunca se atribuyó con la autoría de este hecho. Se trata del 6º atentado de gran magnitud registrado en Turquía este año. Sí, se han producido 6 atentados terroristas de gran magnitud en Turquía, sin contar los de baja escala, pero al fin y al cabo también fueron atentados terroristas. De los anteriores, 3 fueron reivindicados por separatistas kurdos y otros 2 fueron atribuidos a Estado Islámico. Hasta el momento nadie se ha adjudicado la autoría del ataque en el aeropuerto, que es el más activo del país, y como dato curioso, es el tercero más importante en Europa, el tercero más transitado en Europa, y el 11º
más importante del mundo, el aeropuerto internacional de Atatürk en Estambul, la ciudad más poblada de Turquía. Ahora, los ataques anteriores fueron realizados por separatistas kurdos, 3 por los kurdos. Recordemos que hay en la zona del Kurdistán, que es un enclave ubicado entre países como Siria, Irak, también Turquía, y es un enclave cuyo territorio está dividido en porciones que le pertenecen dependiendo de la conexión geográfica y geopolítica a cada país que es fronterizo con dicho enclave. En el caso del Kurdistán turco, la zona del Kurdistán que le pertenece a Turquía, allí hay un grupo separatista, más separatista y rebelde que los kurdos sirios, que luchan por la independencia. De hecho, tienen su propio partido político que ha actuado como un brazo armado extensivo de las pretensiones políticas que se pretenden imponer por la fuerza de la coacción sobre Turquía e iniciar una guerra en la que el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un partido político militar también turco o paramilitar turco, realiza atentados terroristas en Turquía para forzar al gobierno de otorgarles la secesión, la independencia, permitirles la independencia, y es por ello que realizan estos ataques. Los otros dos fueron atribuidos por Estado Islámico. Ahora, un funcionario que habló en condición de anonimato y citó información del Ministerio del Interior le dijo a la agencia de noticias Associated Press, la AP, que ninguno de los atacantes pasó por los controles de seguridad en la entrada de la terminal, lo cual habla y da a entender de que, sin duda alguna, el sistema de seguridad de los aeropuertos y el sistema aeroportuario en Europa en cuanto a la materia de seguridad tiene que reforzarse, ya que de igual manera fue violada la seguridad en la zona correspondiente a París, muy cerca del Stade de France, el estadio de Francia, en la zona de Saint-Denis, cuando se produjo el atentado en París el 13 de noviembre de 2015, en el aeropuerto específicamente de Bruselas, el aeropuerto internacional de Zaventem, lo cual habla de que las medidas de seguridad deben ser extremadas, deben alcanzar su máximo potencial, y es por ello que la realidad de la situación en Europa pasa no solamente por combatir el terrorismo, sino por reforzar el sistema y los controles de seguridad en aeropuertos y espacios públicos, pero más que todo en espacios públicos tan delicados y tan transcurridos y concurridos como lo son los aeropuertos, en una zona tan volátil y que es objeto de mucha atracción en lo que se refiere a la capacidad de gente que puede haber en zonas pobladas y tan urbanizadas como lo son las sociedades occidentales europeas, que han sido carne de cañón y caldo de cultivo para crear terroristas y también para atraer terroristas e intenciones y pretensiones de atentados terroristas. Es por ello que se ha producido lo que hemos observado. Hay escáneres de rayos X en la entrada, pero los controles de seguridad para automóviles son limitados. En las redes sociales circularon imágenes de cámaras de seguridad en las que se aprecian dos explosiones. En una enorme bola de fuego por la entrada sale por la entrada de la terminal. En otro video se ve a uno de los supuestos atacantes disparando cuando cae al suelo, al parecer alcanzado por las balas de la policía, y se inmola. La agencia de noticias privada turca Dogan informó que entre los fallecidos hubo 2 policías, y es específicamente este usuario de Twitter quien publicó el video del ataque, @esquici, EZKICI, @esquici, quien publicó el video del ataque. Se puede observar en las 3 tomas. En la primera, al atacante tiroteado en el suelo, y una vez que estuvo allí, que yacía en el suelo, se inmoló. De hecho, un policía que estaba allí le disparó, por ello lo tumbó al suelo, pero una vez que se acercó a él, yaciendo en el suelo, y observó que tenía un chaleco explosivo, salió corriendo. Luego, o al momento de que se inmolara el terrorista, luego el segundo atacante se inmoló entre la muchedumbre, y por ello se observa el segundo video de mucha gente corriendo por el pasillo al momento, o en el momento en que explota la segunda bomba. Y en la tercera bomba el atacante o el tercer atacante se inmoló en un pasillo y los pasajeros salieron corriendo. Es decir, el primero se inmoló en el suelo una vez que fue tiroteado por un policía que salió corriendo. El segundo se inmoló entre una muchedumbre estático en la zona, y el otro estaba en uno de los pasillos del aeropuerto y también se inmoló. Es decir, que
detonó la tercera bomba, lo que produjo que o generó que los pasajeros salieran corriendo. De hecho, se caían pedazos de pared y de infraestructura en la zona. En la imagen también hay una apreciación clara de la terminal internacional del aeropuerto de Ataturk, que fue el lugar de los ataques, y se observa el lugar o los lugares de los hechos. La primera bomba explotó en la planta baja, en los arribos, y allí fue donde el atacante tiroteado se inmoló en el suelo cuando el policía salió corriendo. Luego la segunda bomba explotó en la entrada principal del primer piso cuando un atacante se inmoló entre una muchedumbre, y la tercera bomba estalló en el estacionamiento de autos cuando se inmoló en un pasillo. Los pasajeros salieron corriendo muy cerca de la terminal de seguridad del aeropuerto internacional de Ataturk. Desesperados, familiares de los desaparecidos se congregaron fuera de un hospital local, a donde fueron trasladadas muchas de las víctimas. Algunos expresaron su enojo por la falta de información. De hecho, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que el ataque fue pensado como una acción de propaganda contra su país, usando la sangre y el dolor de gente inocente. La interpretación que le da el presidente turco Recep Tayyip Erdogan es muy interpretable desde el punto de vista de que busca ISIS o busca Estado Islámico intimidar al país que él considera, que ISIS considera como el más occidentalizado de Europa, o mejor dicho, el país más occidentalizado del Medio Oriente, porque recordemos que Turquía pareciera ser un país bicontinental. Está ubicado geográficamente en Europa, pero parte de su territorio se encuentra en la zona del Medio Oriente. Es un país de religión musulmana mayoritariamente, y que por ello se le cataloga como el puente entre Occidente y Oriente, porque es un país muy occidentalizado desde el punto de vista político, económico, institucional, estatal y gubernamental, incluso en ciertos aspectos culturales. Pero es un país muy arabizado o muy islamizado, por así decirlo. Es un país que profesa la religión musulmana, la religión de mayor predominancia en Turquía. Por ello también tiene conexión cultural, ideológica, religiosa, teológica y también comercial con el Medio Oriente. Entonces ISIS considera a Turquía como un país que se ha occidentalizado tanto que ha pervertido los valores reales del Islam, un Islam profesado desde la rama chií, cuando ISIS es un grupo sunita, un grupo más extremista que observa el Islam de una manera o con una interpretación más radical, con más tintes de castigo, una interpretación más subjetiva, más taxativa que la abierta, moderada y pacífica interpretación del chiismo, a pesar de que el Islam en sí es una religión de paz, de tolerancia. Pero hay quienes, y por esos quienes me refiero a Estado Islámico, a grupos terroristas como Estado Islámico, también Al Qaeda, que le han dado una interpretación totalmente radical, extremista y fanática, haciendo que se produzcan esos atentados como motivo de castigar a los infieles y a los que pervierten la religión islámica en el nombre de Alá, porque así se los ha encomendado a Alá y se los encomienda el Corán, cuando le dan interpretaciones radicales a los textos del Corán, que si bien hay uno que fomenta la violencia dentro del libro del Corán, no es de la manera en como ISIS lo asume. Y de alguna forma esto también trae repercusión, ya que los extremos ideológicos llevan a procesos de polarización y de extremismo tan grandes que devienen en atentados como estos e incluso peores. Pero es por ello que ISIS busca intimidar a Turquía, y es por ese motivo que el presidente turco ha mencionado que ISIS utilizó esto como una acción de propaganda contra Turquía, usando la sangre y el dolor de gente inocente. Erdogan afirmó que el ataque debe servir como un punto de inflexión en la lucha global contra grupos radicales. Ahora, el punto es, y quiero pensar que de esto se percata Erdogan, es que ya ha habido muchos puntos de inflexión. Es decir, ya ha habido muchos puntos de quiebre, ya ha habido muchas tragedias como para decir que ya surgió o se derramó la gota que rebasó el vaso, que desbordó el vaso. Es decir, es el colmo. Y por colmo me refiero a que ya es momento de que la lucha global se centralice en una táctica más conjunta, más multilateral, que unilateral y dispersa, por mantener hegemonías militares.
Esto habla de que el mundo debe unirse, pero debe unirse militarmente para poder combatir a grupos terroristas que siguen asediando a la humanidad. Las bombas que explotaron hoy en Estambul, cuando ese día lo advertía Recep Tayyip Erdogan, podrían haber estallado en cualquier aeropuerto, en cualquier ciudad, en todo el mundo. Por su parte, Estados Unidos calificó el atentado como atroz y dijo que mantenía firme su apoyo a Turquía. La autoridad aérea estadounidense, la FAA, suspendió todos los vuelos desde ese país, desde Estados Unidos hacia Estambul. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lamentó el atentado al aeropuerto e hizo un llamado a intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para combatir el extremismo violento. Ahora, aquí hubo un sitio vulnerable, y es que los taxistas fueron los primeros en auxiliar a los heridos, agregó un testigo citado por la agencia Reuters. Imágenes de televisión mostraron a varias ambulancias y autos de policía rumbo al aeropuerto minutos después del ataque. El gobernador de Estambul, Şahin Basip, dijo a un canal de televisión local que lo ocurrido fue una acción de 3 atacantes suicidas. Pero ahora, todos los vuelos programados en el aeropuerto de Estambul fueron suspendidos y se le pidió a la población que se mantenga alejada de la terminal aérea. De hecho, fue restablecido unas horas después el funcionamiento normal y la operatividad en el aeropuerto de Atatürk, allí en Estambul, lo cual generó mucha polémica, pero aún así se mantienen alertas y en un nivel de alerta máxima, alerta 5, lo aumentó de 4 a 5 Turquía el nivel de alerta antiterrorista, para desplegar de manera más intensiva las fuerzas o a las fuerzas de seguridad, de las fuerzas especiales, tema que estaré tocando en unos momentos con respecto a cómo combatir desde el punto de vista de la seguridad militar y policial al terrorismo globalmente. Más de 61 millones de personas utilizaron ese aeropuerto en 2015. El corresponsal de la BBC en Estambul, Mark Lowen, dijo que el aeropuerto era considerado un lugar vulnerable. Existen detectores de metales en los ingresos a la terminal, pero las revisiones de seguridad en el área de autos son limitadas. Ahora, hay que revisar los ataques extremistas que han ocurrido en Turquía este año, 2016. El 7 de junio, en Estambul, un auto bomba mata a 7 oficiales de policía y 4 civiles. Lo reivindicó el grupo kurdo TAK, un grupo afiliado al PKK del Kurdistán turco. El 19 de marzo en Estambul también un atacante suicida mata a 4 personas en una calle comercial y se culpó a Estado Islámico. El 13 de marzo en Ankara, la capital turca, un autobomba mata a 34 personas y fue reivindicado por el TK, partido o un terrorista kurdo. El 7 de febrero en Ankara, también en la capital, un atentado del mismo TAK contra autobuses militares que dejó 29 muertos. Y por último, antes de que se produjera en el aeropuerto internacional de Atatürk, el 12 de enero en Estambul también 11 alemanes murieron en un ataque en una zona turística. Los ataques se han producido 3 en Estambul, y con 4 en Estambul y 2 en Ankara, 2 en la capital, 4 en la zona más poblada. Esto da a entender que la zona turística más vulnerable es Estambul porque hay tanta concurrencia de personas y de extranjeros que hacen vida y provienen de países occidentales que son un atractivo para estos grupos terroristas en pro del castigo que supuestamente les confiere Alá para imponerlos sobre los infieles de Occidente, como lo interpreta el Estado Islámico. Por ello decidió hacer los atentados en Estambul, una ciudad más concurrida turísticamente por parte de la sociedad occidental, más que en Ankara incluso. Pero Turquía participa en operaciones contra grupos kurdos dentro de sus propias fronteras y contra militantes del autodenominado Estado Islámico a lo largo de la frontera con Siria. Ahora pues, después de estos ataques, que no quepa duda alguna, de que Turquía va a reforzar su lucha contra el Estado Islámico. Ya le ha declarado la guerra al Estado Islámico, pero ahora arrecia esa posesión. Y la política de defensa, la política militar exterior y fronteriza de Turquía se va a basar en disuadir a través de mecanismos de contención y ataque directo vía aérea, pero protegiendo también sus fronteras, asumir una estrategia mixta de disuasión, contención y ataque directo a la ofensiva en territorio kurdo turco y también en Irak y Siria, más que todo en Siria. Pero va a asumir una posición defensiva cerrando y blindando sus fronteras, asumiendo también un control mayor de sus fronteras. Esa es la estrategia que probablemente esté manejando Turquía en cuanto a su táctica de defensa militar integral contra estos grupos terroristas. Pero en los últimos meses ha sufrido varios ataques atribuidos tanto a Estado Islámico como a una facción disidente de los nacionalistas kurdos.
Sin embargo, la naturaleza de esta última acción, con participación de atacantes suicidas que aparentemente abrieron fuego con armas automáticas antes de detonar sus explosivos, sugiere la responsabilidad de Estado Islámico por la forma en que operaron. ¿Y por qué se habla de que fue producto de un ataque de Estado Islámico? Se habla de ello porque la forma en que llegaron sigilosamente los equipos y el armamento que poseían, rifles de asalto automáticos y semiautomáticos, los chalecos bomba, son generalmente un sello distintivo de la capacidad operativa de ISIS más que de grupos como el PKK o el TAK, el TAC, que no tienen tanta sofisticación armamentística como si lo tiene ISIS, porque es el grupo mejor financiado, el grupo mejor sustentado armamentísticamente, militarmente y tácticamente en el mundo, más que Al Qaeda, incluso más que la milicia de Al-Shabaab, más que el Frente Al-Nusra, más que Hamas, más que el talibán afgano, más que el talibán pakistaní, más que todos estos grupos terroristas. Los ataques de grupos kurdos también han ido evolucionando. La dureza de los recientes ataques de las fuerzas militares turcas en pueblos de la zona kurda del país explican en parte el aumento de la intensidad de ese conflicto, pero por ahora es el Estado Islámico que en principio encuadra con lo ocurrido. Pero en el escenario geopolítico, y sabiendo muy bien que un actor clave en la crisis es la vecina Siria, el gobierno de Ankara era inicialmente ambivalente hacia el Estado Islámico, manejaba una estrategia de combatir al Estado Islámico, pero también estar muy atento a lo que ocurría en Siria. Prefería enfocarse en su deseo de que se produzca la salida del régimen de Bashar al-Assad, pero ahora ya Turquía no va a estar tan concentrada en Siria. ¿Por qué? Porque entendiendo que desde Siria provienen la mayoría de los milicianos del Estado Islámico radicalizados, sean franceses, sean de otra nacionalidad europea, pero llegan a Siria, se radicalizan la mayoría en Siria y de allí parten y se expanden por Medio Oriente y el resto de Europa Occidental y Central. Entonces es que pretenden atacar a los terroristas cerca de territorio kurdo más que en el propio territorio sirio, cerca de territorio turco más que en el propio territorio iraquí o en el mismo territorio sirio. Por ello ya no se preocupan tanto por hacer que Bashar al-Assad salga del régimen, salga del poder, para propiciar una Siria estable, porque un Bashar al-Assad fuera del poder generaría más inestabilidad, generaría anarquía, generaría una anomia en la que las facciones rebeldes, las moderadas y el Estado Islámico lucharían todas por hacerse con el poder una vez que Bashar al-Assad no esté, y se podría generar una guerra de mayores magnitudes y proporciones en Siria, y se empeoraría la situación en el Medio Oriente. La supervivencia del frente, gracias a la ayuda de Rusia e Irán, que contuvieron a los terroristas a Estado Islámico presente allí, y el brazo armado iraní y el brazo armado de Hamas cerca de territorio sirio, pero a los de ISIS en territorio sirio, para darle tiempo al Assad de actuar en contra de los rebeldes, fue lo que le dio suficiente cantidad de tiempo como para mantenerse en el poder. Pero un al-Assad y un gobierno sirio tratando y teniendo que combatir en diversos frentes a ISIS y también a los rebeldes que están en su contra, no le daría el suficiente radio de acción para recuperar el 20% del territorio sirio que apenas controla, que ahora ha aumentado. Rusia lo ayudó por un frente, por un flanco, mientras Assad y el gobierno sirio a través del ejército sirio se ocupaban de otro, entendiendo también que Estados Unidos estuvo armando a los milicianos kurdos en Siria. Significa que ahora Turquía lucha en dos frentes. Lucha en dos frentes porque debe combatir a los kurdos turcos radicales y nacionalistas que hacen atentados en su país, y también al Estado Islámico, que probablemente hizo este atentado y realizó este atentado también, como los otros dos que llevó a cabo en Estambul también. Entonces, es por ello que este doble reto de seguridad de Turquía ya ha golpeado duramente a su sector turístico, clave para la economía del país, aleja las masas turísticas, la desconfianza de los inversores, genera condiciones de inestabilidad como para que se cierren incluso las rutas aéreas comerciales, las rutas aéreas mercantiles, las rutas marítimas, porque si Turquía cierra fronteras se pueden cerrar las rutas marítimas de comercio, podría caer la economía del país. También las rutas de llegada de las masas turísticas afectan a ese sector clave para la economía turca, y así es como este conjunto de atentados
afectan sin duda alguna la vida del país, la vida de Turquía. Pero otras incidencias que se produjeron fueron las siguientes. Hubo 3 explosiones en el aeropuerto. Inicialmente el saldo era de 36 muertos y 147 heridos en los reportes preliminares. Esto se da después de que Israel y Turquía firmaran un tratado de cooperación un día después. Ahora, si Israel tiene algo que ver, no tendría o no debería ser con el Estado Islámico. La realidad es que si tiene Israel intereses en que esto haya sido ejecutado por el Estado Islámico, es para, de alguna forma, dejar a una Turquía insegura y de esa manera tener más argumentos para poder seducir más a Erdogan de querer aliarse aún más con Israel, a Turquía de querer aliarse aún más con el Estado hebreo, con el Estado sionista de Israel. Esto se da también cuando se cumplen 2 años de la declaración del califato de ISIS por su líder original, que fue abatido hace un par de años, Abu Bakr al-Baghdadi. Ningún grupo terrorista se ha adjudicado el ataque, probablemente fue realizado por ISIS y puede que ISIS aún no lo haya adjudicado para inculpar al PKK si ellos toman la autoría, porque así no le podrían echar la culpa al PKK, es decir, no tratan de no culparse ellos mismos para inculpar al PKK, al Partido Nacionalista Kurdo, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco. Hay miedo de que un país con una comunidad musulmana como Turquía quiera formar parte de la Unión Europea, sí, porque se ha impuesto ese estigma de que todo musulmán es terrorista, de que todo árabe es terrorista, cuando en realidad no es así, cuando en realidad la religión islámica no es terrorismo, no representa el terrorismo, sino hay factores radicales y fanáticos de la religión que asumen una posición de total extremismo en pro de hacer valer los cánones ideológicos de la religión a costa de vidas humanas y de imponer solamente su creencia y su rama teológica fundamentalista y extremista. Pero por ello hay miedo de que un país musulmán, donde hay presencia, que tiene presencia de terroristas, como Turquía, forme parte de una Unión Europea que ya sabe lo que es sufrir estos atentados y que podría de alguna u otra forma generar mayor inestabilidad y tratar de configurar el aparato de seguridad que debe asumir Bruselas en caso de que Turquía se una a la Unión Europea. Pero los atacantes, sí, como se había comentado, tomaron un taxi para llegar al aeropuerto. El gobierno turco, hay que mencionarlo, no controla su propia frontera, por ello quiere manejarla, quiere asumir ese control en una posición de estrategia mixta, ofensiva y defensiva, blindando sus fronteras para combatir cerca del Kurdistán, también muy cerca de la zona del califato del Estado Islámico en Raqqa, en Siria, donde podría haber incluso alguna alianza entre Estados Unidos y Turquía, militarmente hablando, para que Estados Unidos deje de armar a los rebeldes sirios, se una a Turquía en la lucha contra el Estado Islámico, una alianza trilateral entre Turquía, Rusia, a pesar de las diferencias que hubo entre Rusia y Turquía por el derribo de ese avión ruso. Por cierto, hubo disculpas y de hecho Rusia prometió restablecer relaciones y normalizarlas con Turquía. Entonces una alianza trilateral entre Turquía, Rusia y Estados Unidos, a pesar también de las diferencias que pueda haber entre Estados Unidos y Rusia, sería ideal para que con la participación de bloques como la Interpol, a pesar de que se haya ido porque dijo que no pudo más y se fue de Turquía, combatan a través de despliegues de contención, de disuasión y de ataque directo, de aislamiento por las periferias, luego de ataque directo desde el aire a estos grupos terroristas, al PKK y también al Estado Islámico en la zona. El aeropuerto ya tiene ese millón de pasajeros. Los antes se ingresaron por la entrada internacional del aeropuerto, por donde pasa un 60% de los pasajeros. Todas las agencias de inteligencia ya habían asumido una posición de alerta. El ataque sin duda podría cambiar la política exterior turca y así lo hará, como ya lo he venido explicando. El gobierno español por su parte emitió su apoyo y solidaridad. El sistema policial, hay que mencionarlo, es bastante rígido en Turquía, pero esta vez ha fallado porque fue un ataque tan sorpresa y con mucha sofisticación armamentística, como por ejemplo el uso de rifles Kalashnikov por parte de uno de los atacantes, que fue hallado en el lugar del ataque para perpetrar este atentado. El turismo es buena parte de los ingresos de Turquía, se ve afectado. Podría haber un aislamiento turco de Europa, probablemente desde el punto de vista fronterizo y de seguridad, pero no
político y diplomático, porque a Turquía le interesa estar más seguro dentro de una Unión Europea donde está muy bien acompañado, que aislado de una Unión Europea que se ve asediada por los ataques. Pero si Turquía pudiera ser más fuerte la Unión Europea lo aceptará, y así Turquía quiere que se dé ese escenario. 3 terroristas detonaron los explosivos que portaban. Se habían prohibido los vuelos, de hecho, desde y hacia Estambul, pero la prohibición fue levantada. 2 de los atacantes estaban en la terminal internacional de Estambul, y es el aeropuerto, como lo había mencionado, el número 11, el 11º más visitado del mundo. Pero otras incidencias también de mucha importancia, cabe destacarlas, es que, por ejemplo, según el primer ministro turco, Yildirim, por la forma de operar pudo haber sido obra de ISIS. Turquía atacó 15 posiciones de ISIS en Siria a través del ejército turco, y es a lo que me refería, atacando posiciones clave para aislarlo en las periferias y atacarlo directamente desde el aire. Podría ser clave para que ganaran tiempo cuando o si llegan a unirse Estados Unidos y Rusia hipotéticamente. Esto puede tener repercusiones geopolíticas en la frontera turca con Rusia, Irán y el Kurdistán turco, porque llamaría la atención de Rusia para intervenir. Podría generar repercusiones en la frontera iraní, haciendo que el brazo armado de Hamas pueda tratar de inmiscuirse en la zona y el Kurdistán turco tomar posesión para que no haya intromisión por parte de otros grupos terroristas, generando así una tormenta perfecta para que Turquía asuma una posición de tener que aliarse obligatoriamente con Rusia para contener al brazo armado iraní del Hamas y del Kurdistán turco, porque no quiere que haya otra intromisión en su territorio. Rusia normalizará relaciones con Turquía. Y también mencionó Rusia que se necesita una estrategia conjunta contra el terrorismo, y es lo que venía hablando acerca de una alianza trilateral. Podría haberse materializada de esa manera. Cabe destacar que Turquía es una potencia geopolítica por su situación estratégica en el Mar Negro. Su posición en el Mar Negro le da totalmente la envidiable posición como para ser un puente no solamente entre Occidente y Oriente, sino un puente de expansión hacia otros países del Medio Oriente desde el punto de vista militar y también desde el punto de vista migratorio y comercial. Turquía mencionó que toda la información sugiere que ISIS está detrás del atentado. Por otra parte, el director de la CIA en Estados Unidos mencionó que el ataque de Estambul tiene el sello de ISIS. Uno de los atacantes habría sido un alto mando de ISIS. Los 3 fueron identificados, y a pesar de que se cancelaron vuelos también entre la capital iraní, Teherán, y Estambul, podría suponerse que Irán va a asumir una posición en la que tratará de evitar que haya intromisión kurdo-turca en la frontera iraní, y tratará de que no repercuta tanto lo que Turquía haga en la frontera con Irán, porque sí podría repercutir en la frontera con Siria también. Entre los 13 extranjeros muertos había iraníes, chinos, tunecinos, ucranianos, sauditas, pakistaníes y palestinos. Las nacionalidades eran todas árabes, a excepción de los ucranianos. Eso también fue un atractivo para este grupo terrorista. La policía del aeropuerto trató de detener a los terroristas, pero estos se inmolaron y mataron a efectivos de seguridad. Una redada antiterrorista detuvo a 24 sospechosos. Esto no ha surtido efecto alguno, pero los atacantes, ojo, en su identificación, los atacantes serían provenientes de las siguientes regiones. Uno sería de Dagestán, otro sería de Kirguistán y el otro de Uzbekistán. Los 3 territorios ubicados y las 3 regiones ubicadas en Asia Central. Uzbekistán, un país soberano cercano a Rusia, ex miembro de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Dagestán y Kirguistán, repúblicas independientes dentro de la Federación Rusa, repúblicas independientes mas no totalmente soberanas de la Federación Rusa. Son territorios rusos, Dagestán y Kirguistán. Pero cabe mencionar otro dato interesante, que el turismo en Turquía cayó y los visitantes huyeron del país. De hecho, subió en 200% en 2015, pero ahora ha caído aproximadamente en un 40-55%. Turquía alberga a 3 millones de refugiados sirios, es el país que más refugiados alberga. Un factor importante porque hay sirios radicalizados que se inmiscuyen en esas masas de refugiados para que las células sean trasladadas a otro territorio. Es un modus operandi también muy común. Turquía ahora se hará más aliado de los rusos, que supuestamente los están ayudando, pero eso se verá materializado si se produce una alianza que pueda favorecer dicho escenario. Y el autor intelectual ya fue identificado. Los nombres de los atacantes eran o son los siguientes: Ahmet Ataye,
Rakim Bulgarov y Ahmed Chatayev. Los tres serían del Dagestán, Kirguistán y Uzbekistán respectivamente. Los tres son del Cáucaso ruso, pertenecen al batallón uzbeco, un grupo secesionista, un grupo terrorista del Cáucaso, y el autor intelectual sería Ahmed Chatayev, supuesto líder de ISIS en el Cáucaso ruso, y después de haber sido identificados estos miembros, fueron detenidos 20 miembros más del grupo terrorista Estado Islámico. Claramente, una alianza trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Turquía va a favorecer la situación para no repercutir tanto en las fronteras y tener la participación suficiente como para atacarlos por aire, aislarlos en la periferia, combatirlos en la zona de Raqqa en Siria, en el Kurdistán turco, cerca de las posiciones del PKK, para evitar que, aislándose y blindando sus fronteras, ejecuten más atentados en Turquía, que podrían expandirse porque tiene una posición muy importante en el Mar Negro hacia el resto del Medio Oriente, y es el puente, por así decirlo, entre Occidente y Oriente, y por ello es un país clave geopolíticamente, y lo que sucede allí en materia de terrorismo va a repercutir geopolíticamente, ya lo está haciendo, y por ello Turquía podría asumir esa posición defensiva. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube. Un venezolano informa acerca de la posición de el mundo, o que del mundo debe asumir contra el terrorismo. Es una alianza, debe ser una alianza no solamente entre Turquía, Rusia y Estados Unidos, sino una alianza en una coalición que sea avalada por tal vez la participación de la OTAN bajo aval del Consejo de Seguridad contra el terrorismo, con un contingente militar desplegado así, al mejor estilo, no de la Segunda Guerra Mundial, sino de un contingente militar totalmente basado en el aislamiento periférico y el ataque disuasivo aéreo directo por encima de las posiciones de estos grupos terroristas. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.